dominio, codominio, imagen. Por supuesto que lo voy a repetir, ¿sí? Pero ¿se acuerdan que en la última parte de la clase habíamos hablado de eso? Sí, sí. Ujú. Bueno, pero... Hola. Hola. Bueno, arranco. Nosotros tenemos esas funciones, ¿no? Ustedes me podrían decir, por ejemplo, que en este ejercicio acá no se cumple la existencia, pero yo el otro día les anticipé que cuando yo quiero que algo sea una función y tengo problemas con que no se cumple la existencia, de alguna manera la puedo arreglar restringiendo el dominio, es decir, quedándome solamente con los X que utilicé para definirla. ¿Se acuerdan de eso? Sí, como achicar un poquito la... Claro, sacar los que no me sirven y quedarme con los que sí me sirven. ¿Está? Bien. Sí. Bueno, yo voy a borrar, pero me voy a quedar con el 1, porque quiero ir diciendo determinadas cosas y les voy a ir dictando algunas definiciones. Así que voy a borrar todo y me voy a quedar con este nada más, dibujado. Después los voy a ir dibujando. Total, yo tengo la foto que les mandé a ustedes, así que puedo ir dibujando después. A este lo voy a dejar porque es difícil de dibujar, al 6. Pero voy a borrar lo demás. Bien. Dígame una cosa. ¿Ustedes esto lo ven? ¿O tengo que escribir con negro? Dominio de la función, ¿pero se ve? Quiero saber si se ve. Más o menos, profe. Bueno, espera que borro y lo hacemos con negro. ¿Ahora sí se ve? Y ahora sí. Bueno. Entonces, el otro día habíamos dicho que el dominio de una función era el conjunto de todos los X o valores de la variable independiente, que son los que se grafican en el eje horizontal, que fueron utilizados para definir esa función. ¿No es cierto? ¿De acuerdo? Bueno, si tiene el micrófono prendido, siléncienlo. No se escucha nada, lo que yo digo, me parece. Bueno, ahora, para esta función, si yo fuera una hormiga que camino por arriba del eje X y miro qué parte del eje X utilicé para dibujar la función, o tal vez lo utilicé todo. Y esta parte no. Mirá. También es sin fin, digamos. ¿Cómo? Es sin fin en ese sentido, las líneas que siguen para arriba también. También, o sea que yo los X los usé todos. ¿Hubo algún X que no tiene una imagen en Y? Pregunto. No, es decir que mi dominio lo puedo escribir así. Puedo ponerlo
¿Así o así? Como me guste más. Claro, pero sí corta en un punto en particular en X. En dos puntos particulares en X. No, no, pero eso no tiene nada que ver. O sea, eso es otra propiedad diferente. Yo te estoy Bien. preguntando cuáles son los X que vos usaste para graficar la función. ¿Sí? Bien. Usaste todo el eje X. No dejaste de usar ninguno. ¿Está? Claro, arranca del menos y sigue en el más, pero no corta nunca, porque van para arriba. Perfecto, pero entonces cuanto más grande es el X, mayor va a ser el Y. Eso lo vamos a analizar después. Claro. Bien. Bueno, Hasta ahí entendí. el dominio eran todos los reales, porque todos los X que había en la recta yo los usé para graficar la función. ¿Sí? ¿Se entendió? Bueno. El codominio, habíamos dicho el otro día, que era todo el eje Y. Es lo que potencialmente yo puedo usar en Y, es decir, todo el eje. Profe, ¿me repite lo que dijo condominio? Codominio, ya te lo escribo. Codominio, sí. Así. Esa es la imagen. El condominio es todo el eje Y. Vos potencialmente estás autorizado a usar todo. Pero, lo que realmente utilizás es lo que vos decís, la imagen. Bueno. Ahora, cuando yo pongo imagen, hago caso a lo que me dice Lucas. Digo, porque acuérdense que esto se lee para acá y esto se lee para acá, ¿no es cierto? Bien. Parto de menos 4, ¿hasta dónde? Hasta más. Claro, va para arriba. Claro. ¿Está? ¿Hasta ahí está? ¿Se entiende? Bien. Esto entonces lo miro en X. Estos dos, ¿en qué eje los miro? Los miro en Y. Vayan anotándose eso, porque después cuando tienen que mirar el otro ejercicio no se acuerdan dónde tienen que ir a mirar. ¿Sí? Bien. ¿Puedo borrar la palabra condominio? Sí, profe, no, quería saber lo que significaba. Gracias. Bueno, muy bien. Perdón, ¿me explicaría de nuevo qué es lo que tengo que mirar cuando tengo que mirar qué cosa? Donde dice dominio, reales o infinito, menos infinito, más infinito, y al lado una flechita que dice dominio. Esto lo miro en X y esto lo miro en Y. Bien. Esto es Y, el de claro. arriba en X. Bien. Querer un poco más prolijo, qué sé yo. Bien. ¿Estamos hasta ahí? Bárbaro. Bueno, hoy recién Pablo, creo que fue, me dijo, esta función f corta al eje X en menos 3 y 3, ¿se acuerdan? ¿Sí? ¿Fuiste vos, Pablo, que me lo dijo? Sí. Bueno, esos puntos donde la función va a cortar o tocar el eje X, porque no es necesario que lo atraviese, con que lo toque alcanza, es decir, es un punto en común entre la función y el eje X, se van a llamar ceros o raíces. Escriban esto porque ahora les voy a dictar la definición. En donde corta, entonces se llaman así. Ceros o raíces. Ahora dicto la definición. Son los puntos
Cuando digo los, puede ser uno solo o ninguno, ¿no? Son los puntos en común entre la función y el eje de abscisas. Los ejes de... Son los puntos en común entre la función y el eje de abscisas. ¿Está? ¿Hasta ahí me entendieron? Sí. Sí, perfecto. Ahora, punto seguido. Se escriben entre llaves. Si no hubiera ceros, coma, es decir, si la función no tiene puntos en común con el eje X, Si no hubiera ceros, es decir, si la función no tiene puntos en común con el eje X, Con el eje X. se coloca el símbolo de conjunto vacío, que es este. se me hace muy dificultoso escucharlo. El internet me anda muy mal. ¿Se coloca, profe, perdón? ¿Cómo? Se Se coloca. coloca el símbolo de El símbolo conjuntos. de conjunto vacío y dibujan esto que estoy señalando. Gracias. Coma. O bien, las llaves sin elementos en su interior y dibujan esto. O bien, las llaves sin elementos en su interior y dibujan esto que yo estoy tocando acá con la mano. Ahora, eso que acabo de decir, vamos a hacerlo para este ejercicio. ¿Sí? Ujú. Acá no vamos a poner ni esto, porque acá sí hay puntos en común entre el eje X y la función. ¿Sí? Entonces, la abreviatura de ceros o raíces es esta. Esto significa ceros o raíces. ¿Sí? Si no existen ceros, no existe, existe es esto, tachado y no existe. ¿Sí? Si no existen ceros, pongo esto. Pero en este ejercicio sí hay. Y yo dije que los números van entre llaves. Entonces, ¿qué voy a poner? Una llave, -3, -4 y 3. No, del eje X estoy hablando. Ah, bien. Está bien, -3 y 3. Así. ¿Se entendió? Claro. ¿Hasta acá se entendió o no? Claro, es por Yo eso me que perdí dice en la solo parte- de abscisas. ¿Eh? Donde dice si existe cero, ¿qué había que poner? Existen ceros. Esa parte. Se pone esto. Ok. Pongo así, miren. Así. Cero vacío, quiere decir que no hay, o cero vacío. Esto o esto es lo mismo. Uno de los dos tiene que poner. ¿Sí?
Bien. Sí, bien. Esperen que voy a sacar foto hasta ahí. Porque después tengo que subirlo. Entonces el eje de ordenadas no tiene nada que ver, no cuenta en este caso. ¿Cómo? Si a mí la parábola esta me toca el eje de ordenadas, yo no lo tengo que poner solamente en el abscisas, como dice El acá. eje de ordenada se va a llamar ordenada del origen y lo vamos a decir después. Es otra de las propiedades. Bien. Yo cuando te hablo de ceros te pregunto dónde corta X. Después, cuando te pregunte ordenada del origen, me vas a contestar -4. Pero cuando te lo pregunte, todavía no lo pregunté, no llegué ahí. ¿Sí? Entonces, estos ceros que estaba analizando, ¿dónde se miran? ¿En qué eje? En el eje X. Esto es muy importante que lo tengan en cuenta, porque hasta ahora parece fácil porque son poquitas cosas, pero cuando está todo junto, que vamos a seguir avanzando, entonces después ya no saben qué hay que mirar en qué eje. Hasta ahora las únicas dos cosas que se miran en Y son el codominio y la imagen, lo demás en X. La mayoría de las cosas se van a mirar en X. ¿Está? Bueno, esperen que voy a sacar la foto. Bueno, continúo. Los ceros son raíces. ¿Esta explicación la puedo borrar? Por mí sí. Sí, profe. No. Muy bien. Ahora, si yo digo lo siguiente, la función esta que estoy analizando, esta parábola, corta al eje X en 3 y menos 3 y 3. ¿Sí? Quiere decir que hay una parte de la parábola que va a quedar por encima del eje y otra parte de la parábola que va a estar por debajo del eje. ¿Se entiende eso? Lo voy a pintar con un color. A ver si se puede llegar a ver. Esto naranja y esto naranja va a quedar por encima y esto que voy a dibujar ahora va a quedar por debajo. O sea, estoy tratando de seguir la línea de la parábola, ¿no? ¿Sí? ¿Se ve? Uh-huh. ¿Se ve o no se ve? Lo verde, que es la parábola que está por debajo, se va a analizar de una manera. Y lo naranja, que es el tramo de la función o los tramos de la función que están por encima del eje, se van a analizar por otro lado. ¿Estamos hasta acá? Bien. Bueno, ahora pongan un título que diga intervalo de positividad. Intervalo de positividad.
Y se va a abreviar así. Este es el intervalo de positividad. Una C con un más. ¿Sí? Y dicto la definición. Está formado por todos los valores de X para los cuales los valores de Y son positivos. Valores de X. Está formado por todos los valores de X para los cuales los valores de Y son positivos. Punto seguido. Es decir, aquellos valores de X para los cuales el gráfico de la función queda por encima del eje X. Para los cuales El gráfico de la función queda por encima del eje X. En este caso, de mi gráfico sería lo naranja, ¿verdad? Bien. ¿Ustedes me podrían decir cuáles son los X para los cuales yo pude dibujar la parte naranja? No, porque acá tenés esta parte que no está por encima. del 3, De menos infinito a menos 3. De menos infinito a menos 3. A menos 3. Sí. Él pregunta, Y luego, ¿lo tomo cerrado o abierto? no escuché. Claro, porque yo el menos 3 ya lo dije acá y no puedo decir dos veces lo mismo. Ahora vamos a ver. Y ahora del otro lado pongo unión y arranco del otro tramo naranja. De 3 a infinito. Bueno, muy bien. Ese es el de positividad, pintado de naranja. Son los X, o sea que esto se mira en X también. ¿Sí? Los X para los cuales el dibujito queda por encima del eje X. O sea, los valores de Y son positivos. ¿Se vio? Ahora viene el que sigue. Lo que sigue, que se escribe así, se llama intervalo de negatividad. Intervalo de negatividad. ¿Lo escribimos como título? ¿Cómo? ¿Lo escribimos como título? Sí, sí, intervalo de negatividad. Y la abreviatura es esta. Intervalo de negatividad. ¿Pusieron? Ujú. Bien. Son aquellos valores de X para los cuales No escucho yo. son aquellos valores de X para los cuales
Las imágenes son negativas. Punto seguido. Es decir, aquellos valores del dominio para los cuales el gráfico queda por debajo del eje X. En nuestro dibujo sería Para los gráficos queda por debajo del eje X. En nuestro gráfico sería lo verde. Yo no llegué a escuchar. ¿Para qué? Decía, después del dominio. ¿Me volvés a decir dónde te quedaste? Sí, aquellos valores del dominio, ¿para qué? Y ahí no escuché más. Para los que las imágenes son negativas, creo que dije. Para los cuales el gráfico queda por debajo. Son negativas. A ver, pónganse de acuerdo. Es decir, aquellos valores del... Después de punto y seguido, es decir... A ver, lo repito con mis palabras y lo adaptamos a lo que había dicho antes. El intervalo de negatividad son todos los valores del dominio, ¿sí? Para los cuales las imágenes son negativas. Eso dije. Sí, de X, dominio, está bien. Sí, X dominio, imágenes son el Y, ¿no es cierto? Bien. Es decir, todos los valores de X para los cuales el gráfico queda por debajo del eje X. Que sería esto verde. ¿Ustedes me podrían decir cuál es el intervalo de negatividad? -3, -4. No, en X. Exactamente. Ahora, si yo junto estos tres, Claro, la curva que queda casi abajo, pero lo que va por abajo de punto a punto sería. sí, lo que va por debajo del eje, en este caso lo tenés todo en un intervalo seguido, no así el de positividad que lo tenías en dos tramos separados. ¿Se ve? Ujú. Ahora yo digo, si yo juntara todo esto que dije acá, estas tres cosas, ¿qué me daría? Digo, de menos infinito a menos 3, el menos 3, de menos 3 a 3, el 3 y de 3 a más infinito. ¿Qué me dio? El dominio. El dominio. Ustedes revisan y les falta decir algo con lo que dijeron acá arriba o algo lo tienen repetido, está mal. Esto tiene que ser de tal manera que tiene que sumar el dominio, o unidas estos conjuntos tienen que darme el dominio, porque el conjunto se habla de unión, no de suma, ¿sí? Pero no les tiene que faltar nadie, ni sobrar nadie que lo hayan dicho dos veces. ¿Se entiende lo que digo? Claro, suponete que vos acá te equivocás y me decís esto. Acá lo dijiste y acá lo volviste a decir al menos 3. O sea, lo estás diciendo dos veces. ¿Eh?
Para que no se repitan. No escucho nada. Tommy, el micrófono. ¿Se entiende lo que digo? Si yo hubiera puesto acá cerrado y cerrado, o uno cerrado nomás, ese lo estaba diciendo acá y lo había dicho recién acá arriba. No lo puedo decir 2 veces. Claro, yo puse cerrado para hacerte entender que si yo pongo cerrado lo estoy repitiendo. Y no puedo repetirlo. Tiene que estar todo lo del dominio dichos una sola vez y sin que me falte ninguno. Ah, exactamente, eso es a lo que apunto. Mucho cuidado al analizar. Y siempre los ceros van entre llaves. Y los otros en general son intervalos abiertos. ¿Sí? Bueno. Ahora voy a otra cosa. Entonces, ya dijimos dominio, codominio, imagen, cero, positividad, negatividad. ¿Cuáles son los únicos que se miran en I hasta acá? Sí. Listo. Hasta acá, únicos 2 que mirás en I, imagen y codominio. Bien, perfecto. Lo demás, todo en X. Soy una hormiga que camina arriba de X y me voy fijando lo que necesito saber. ¿Está? Lo de la hormiga hace años que lo explico así, creo que lo entienden. Por eso lo sigo diciendo. El día que encuentre otra cosa para decir, digo otra cosa. Bueno, ahora vamos a otra propiedad. Primero el título es intervalo de crecimiento. Intervalo de crecimiento. Está formado por aquellos valores de X ¿la copiaron? En los que a medida que aumento X, también aumenta Y. Voy a borrar para poder pintar con color. Pero espere, primero voy a sacar fotos hasta ahí. Esto tiene que quedar registrado. Bueno, ahora voy a borrar para pintar de color.
Bien. Miren esta situación, ¿la ven? ¿Se ve? Ujú. Bueno. Yo tengo una parte pintada de verde y otra parte pintada de naranja. La pregunta es, ¿para cuál de los dos colores, a medida que aumento X, Y aumenta? ¿Una compañera? Ah, bueno, del -4 para la derecha es verde. Y del -4 para la izquierda es naranja. ¿Para qué lado aumenta? ¿Cómo es la pregunta, perdón? La pregunta es, ¿para qué valores de X, a medida que aumentan esos valores de X, la Y también aumenta? Dicho de otra manera, ¿para qué valores de X ustedes ven que la función sube? En el intervalo Del 0. -4 al otro. -4 es valor de Y, no me podés decir valor de Y, tiene que ser en X. Ah, tenés razón. No, del -3. El 3 es 1. ¿Cómo? Intervalo 0,3. 0,3. Así. Por ejemplo. No, 0,3 no. ¿Hasta acá nada más? Infinito, infinito. ¿O sigue para allá? Y sigue. Entonces, ¿no? no crece nada más que de 0 a 3, porque después de 3 sigue creciendo también. Entonces, ¿qué pongo? Bueno, Más infinito. bien. Yo había puesto 3, pero después lo corregí, porque no es 3. Bien. ¿Por qué yo puse cerrado? Porque se me ocurrió. Porque en realidad, si yo pongo cerrado acá, en el que sigue tengo que poner abierto, porque no lo puedo, otra vez no lo puedo decir 2 veces. Pero si acá pongo cerrado, acá tengo que poner abierto, y si acá pongo abierto, acá tengo que poner cerrado. No puedo decirlo 2 veces ni dejar de decirlo al 0. ¿Se entiende? Bueno. Ahora, la otra pregunta es, intervalo de decrecimiento, bien ahora, después les dicto la definición. El intervalo de decrecimiento. ¿Para qué valores de X, a medida que X aumenta y disminuye? Dicho de otra manera, ¿para qué valores de X ustedes ven que la función viene bajando? Menos infinito, el intervalo menos infinito, Hasta 0 abierto. 0 abierto, porque yo acá había puesto cerrado. Porque si acá había puesto abierto, el cerrado lo tengo que poner acá. ¿Está? Bueno. En la definición esa no se las dicté. Se las dicto ahora. Intervalo de decrecimiento. Intervalo de decrecimiento. Intervalo de crecimiento, ¿pusieron? Son valores de X. ¿Cómo? Son aquellos valores de X para los cuales, a medida que aumenta X, la variable Y disminuye.
Ustedes lo van a ver con subidas y bajadas, se van a dar cuenta. Yo les doy la definición como se, digamos, como se diría más elegante, pero ustedes se van a dar cuenta cuando crece y cuando decrece. ¿Sí? Bien, pero siempre mírenlo con la X creciendo a ver cómo se comporta la Y. X crece siempre. A medida que X crece, decir que yo camino como la hormiga por acá, por acá, por acá, ¿qué pasa con Y? ¿Sube o baja? ¿Sí? En este caso baja, porque es de decrecimiento. Bien, y la solución es esta para este ejercicio. Acá voy a hablar de otro tipo de intervalo que en esta función no hay, pero lo voy a decir, intervalo donde la función es constante, es una definición, pero no hay en este gráfico que estamos analizando. Intervalo donde la función es constante. ¿Pusieron ese título? Ujú. Bien. Son aquellos valores de X para los cuales el valor de Y permanece invariable. ¿Sí? Es decir, para todos esos X el I vale siempre lo mismo. Por ejemplo, 3, 3, 3, 3, 3. No hay en esta función, va a haber en alguna de las otras. Por ejemplo, va a pasar acá, en esta parte. Para todos estos X, el valor de Y es constante. La línea es horizontal. ¿Sí? Pero todavía no importa. Yo estoy analizando aquella ahora. Si yo digo que para esta función no hay intervalo donde es constante, evidentemente voy a poner que no hay. ¿Sí? Conjunto vacío. No hay ningún X o grupo o intervalo de X para los cuales los valores de Y sean siempre el mismo. ¿Sí? Sí, podés poner esto. ¿Querés poner esto? O te pongo acá, pero no las dos cosas, ¿eh? Las dos cosas no. Ahora igual lo borro al otro. Yo te lo aclaré, pero ahora lo borro. Si yo quiero decir que algo no hay, pongo esto o las dos llaves abiertas y cerradas sin ningún elemento adentro. Y acá va a pasar lo mismo. Todo esto junto me tiene que dar el dominio. Y contrólenlo, porque les puedo asegurar que en un examen no lo controlan. Y después le faltan partes, le sobran números que están 2 veces. ¿Sí? Miremos. Este no me va a aportar nada, pues si dice vacío, ese ni lo miro. Pero estos dos, ¿no forman el dominio? Ujú. De menos infinito a cero abierto. Unión de cero más infinito. ¿No es el dominio?
Por eso, si vos acá pusiste cerrado, acá ponés abierto, porque si no lo estarías diciendo 2 veces. Claro, pero no lo repitas los 2 cerrados, porque lo dirías 2 veces. Vos podés decir, viene decreciendo, llega acá y acá empieza a crecer, o podés decir, viene decreciendo, decrece hasta acá y en el punto de al lado empieza a crecer. Son 2 maneras de mirar lo mismo. Pero no lo podés decir 2 veces. La unión de todo esto no te va a dar el dominio, el 0 te va a figurar repetido. ¿Sí? Bien. O sea, la decisión que tomás acá te condiciona acá. ¿Se entiende? Bueno, hasta acá estamos. Espere que voy a sacar otra foto. Bueno, ahora viene algo que ustedes preguntaron hoy. ¿Qué hago con el -4? Yo les dije, esperen a que yo les diga. Y no, esto también se mira todos en X, ¿eh? O sea, hasta acá, ¿quiénes son los únicos que se miran en Y? Nada más. Pero ahora va a venir otro que se va a mirar en I. Miren. Esto que voy a anotar ahora se llama ordenada al origen. Ordenada al origen. Es el punto donde el gráfico de la función corta al eje de ordenadas. Es el punto donde el gráfico de la función corta al eje de ordenadas. Entonces este que habíamos dicho, este sí se mira en... ¿Al eje de ordenadas, profe? Al eje de ordenadas, sí. Este también se va a mirar en I. Hasta acá son 3 cosas las que se miran en I nada más. Codominio, imagen y ordenada al origen. Todo lo otro se mira en X. Bueno, y dígame, ¿qué pongo acá? -4. -4. ¿Qué quiere decir esto que escribí acá? Que para X igual 0, vamos a ponerlo así, este es el valor de X0, el valor de Y es 4 mediante esta función f que yo tengo dibujada ahí en el gráfico. Si la función en vez de llamarse f se llamara g, acá iría una g. La letra adelante es el nombre de la función que yo le puse. ¿Sí? Siempre la ordenada al origen es el valor de Y cuando X vale 0.
Por eso está sobre el eje Y. Cuando X vale 0, yo estoy caminando por arriba del eje Y buscando a ver si lo cortó o no. ¿Por qué? Si es que lo corta, es uno solo. O sea, hay dos situaciones. O no lo corta, y si lo corta una sola vez. ¿Por qué no puede cortar la función al eje Y 2 veces, por ejemplo? No sería función. Pero estaría fallando. Unicidad. Para el mismo valor de X, que es 0, tendría 2 valores de Y y ya tiraría por tierra la definición de función. No sería función. Fallaría la unicidad. Por eso digo que la ordenada del origen o es un número o no hay. Pero no puede haber 2, como hay acá, por ejemplo, en el eje X. En el eje X, al eje X la función lo puede cortar 2 veces, ninguna vez, una vez, 10 millones de veces, 1000 veces, no me importa. Pero en Y, o no lo corta, o lo corta una sola. Porque si no, no cumple la unicidad. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Bueno. ¿Anotaron entonces la ordenada del origen? Que es el punto donde el gráfico de la función corta el eje de ordenadas. ¿Sí? Ahora viene algo que yo le llamo tendencias, que el año que viene se va a llamar con otro nombre. A los que ya cursaron alguna matemática en otro lado, yo estoy por entrar a una cuestión llamada límite, ¿sí? Pero que este año no lo llamo límite. Límite lo van a llamar con la profesora de segundo. Yo le voy a llamar tendencia. ¿Qué hace la función en determinados lugares? Ahora les voy a mostrar. Profe, no, yo no alcanzo a ver. Sí, ahí no se ve ya. Ahí, Bien, ahora sí. menos mal que me dijiste. ¿Tiene definición tendencia, profe? ¿Cómo? Si tiene definición tendencia. No, ahora te lo explico y te lo vas a entender fácil. No, para anotar preguntaba, por eso nada más. No, la última hora cuando terminamos de decirlo, por ahí se me ocurre dictarte algo. Bueno, ¿qué va a ser las tendencias? Yo, esta flechita que está acá, y esta que están acá, significa tiende a. La flechita significa tiende a. ¿Sí? ¿Está? Yo digo, si X tiende a menos infinito, es decir, yo estoy parado en esta parte, me estoy yendo para allá, ¿qué va a pasar con Y? ¿A qué va a tender Y? Menos 4. ¿No? Ya no se ve arriba, profe. No se ve arriba, pero usted tiene el dibujo. Ahí va. Ustedes tienen el dibujo, así que me pueden contestar. Ah, bien. Si X tiende a menos infinito, es decir, yo me voy por el eje X para el lado de menos infinito, ¿qué le pasa ahí mientras tanto? Crece. Tiende a menos infinito. Tiende a infinito. A más infinito. ¿Por qué? Porque Claro, mientras una aumenta, la otra decrece, digamos. Sí, digamos, esa parte era la del decrecimiento, pero acá no estoy analizando el decrecimiento, sino qué pasa. Una baja y otra sube. Se hace cada vez más negativa. Bien, y del otro lado, cuando X se hace cada vez más positiva. Y también. ¿Qué pasa con Y? También tiende a infinito. También tiende a más infinito. Esperen que lo voy a bajar para que se vea. Ustedes el dibujo ya lo tienen, así que... ¿Se ve lo que digo? Sí.
En ambos casos es más infinito. Tiende a. Entonces yo digo, si X tiende a menos infinito, me paro el eje X y voy para el lado de menos infinito y miro qué está haciendo Y en el mientras tanto. Y cuando me dice de más infinito, me paro en el eje X del lado, creciendo hacia más infinito, y miro qué está haciendo Y mientras yo me muevo en X cada vez más grande. ¿Sí? Igual, a ver, es el primer ejercicio. No se mortifiquen si no lo entienden del todo, porque vienen otros tantos ejercicios detrás. ¿Sí? Bien. Bueno, voy a sacar foto de esto. Bueno, este es el ejercicio 1, ¿sí? Completo. Ahora yo voy a borrar, cuando ustedes me digan, y voy a hacer el 2. Los conceptos son todos estos, no hay otros. No le voy a salir preguntando una cosa que hoy no dije. ¿Está? Las propiedades son dominio, codominio, imagen, cero, intervalo de positividad, intervalo de negatividad, intervalo de crecimiento, intervalo de decrecimiento, intervalo de constante, ordenada al origen y tendencias hacia el más y menos infinito. Esas son las propiedades que les voy a pedir. ¿Está? ¿Sí? Bien. Ahora voy a borrar. Bastante agresivo todo. ¿Cómo? Bastante agresivo todo. Bueno, ya lo vas a entender. Sí. Es difícil para mí explicarlo virtual a esto también. Estoy poniendo todo lo que tengo para que se entienda. Bueno, ahora ustedes díganme, cuando ya lo tienen, entonces yo lo puedo borrar y hacer el 2. Por mí ya está. ¿Cómo? Yo ya copié. Bueno, espera un minuto. Yo también. Yo también ya copié. Bueno, Me quedé sin hojas. Toma, Pablo, ahí te paso una. No, tengo que comprar un cuaderno urgente. Creo que bueno, borro entonces. Viste, la presencialidad te zafa. Toma, pum, acá. Ahí está, tiki-taka. Pero no voy a borrar todo. Voy a dejar los títulos. Voy a calentar el agua de mientras. O sea, esto lo voy a borrar, yo de manera tal que me sirva lo que estoy haciendo. Bueno, ahora dibujo la función.
Pregunta, compañero, ¿a qué hora arranca el partido? Ese era el dibujo. El 2, ¿no? Sí. Bueno, perdón. Ahí. Ujú. La parte de arriba no sirve. Bueno, arranquemos. Para el dominio, ¿a dónde había que mirar? Y había que buscar qué. Todos los X que había usado para el gráfico. ¿No? Sí. Tenemos menos infinito. ¿Qué opinan? Puede ser, tenemos menos infinito. Sí. Y también tenemos más infinito, porque Claro. continúa infinito. Lo puedo poner así, entonces. Claro, reales, paréntesis, menos infinito. O menos infinito más infinito. No Sí. sé qué era. Bueno. Codominio. El codominio era... Hay que miraría ahí, ¿no? El codominio era todo el eje Y. Claro. Todo el eje Y. Todo. Claro, infinito, ¿no? Todo el codominio, eventualmente, si yo no te digo nada, es todos los reales siempre. Es lo que vos podrías usar de I. Ahora, en la imagen me tenés que decir qué fue lo que realmente usaste. Claro. Recién en la imagen también. Y ahí, ¿qué me decís en la imagen? Y en la imagen tenés menos... Sí, ¿Es un dos, no? cerrado Sí. o abierto. Con corchete, Sí. puede ser. Yo camino por el eje Y, miren, y esta parte no la usé. Llego acá y empiezo a usar para arriba, porque esto se dispara, Claro. ¿no? ¿Se entiende? Que de -2 para abajo no usé nada. Ahora, cambiaría todo en cuestión de imagen si yo no tuviera infinito. O sea, si hubiera cortado, poner que se hubiera cortado en 4. Si lo hubieras puesto así. Claro, ya me cambia también la imagen. Obvio. Claro. O sea, no estás usando la parte superior de I. Ah, se relaciona ahí. Vos tenés que caminar por I para mirar la imagen y fijarte qué fue lo que usaste desde dónde hasta dónde. Claro. Sos una hormiga que camina por el eje Y y va mirando para los costados. A ver, ¿lo usé o no lo usé por donde estoy caminando? Bien. Vos caminas acá, no ves nada en los costados, porque no hay nada. Pero cuando te parás acá decís, ay, sí, lo usé. Y sigo caminando acá y sigo mirando y veo esto. Sí, ¿Está? está bien. Esa parte es la más fácil, digamos. Ahora, ceros. ¿Dónde corta X? En 4. ¿A dónde? 4. No, ¿cómo lo escribo? ¿Así? No, no eran las llaves. 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 ¿Se acuerdan? -3 y 3 lo había escrito entre llaves yo. Acá hay uno solo. 4. ¿Alguna duda? Acá hay un solo cero raíz. Claro, el 0 es donde corta entonces, ¿no? Donde corta el eje X. Bárbaro, donde corta el... En un solo número lo escribo entre llaves. Bien. Positividad. ¿Para qué valores de X el dibujo está por encima del eje X?
Esto era... Intervalo, abierto 4, punto y coma, más infinito. De acá para acá, el dibujito está por encima. ¿Se ve? Claro. ¿Y para cuáles? El gráfico está por debajo del eje X, es decir, los Y son negativos. Y a partir del -2. De X, valores de X. Infinito. ¿Dónde está vacío? Si yo todavía no llegué al decrecimiento, eso está acá abajo, yo estoy acá todavía. Sí. Lo tienen que mirar como que la suma de eso es el dominio de la función. Claro. Hay que ver qué intervalo falta para que eso sea todo el dominio. Miren, cortó acá, ¿no? De acá para arriba es intervalo de positividad, es decir, para estos X. Para los otros X, el gráfico está por debajo, o sea que menos infinito. Para la izquierda, los Y son negativos. El gráfico está debajo del eje X. ¿Quiénes son esos X? ¿Hasta dónde? ¿Y 4 cómo lo escribo? No, porque ya lo dije acá. Con paréntesis. Además, fíjense, yo les estoy diciendo que es intervalo de negatividad, es decir, eso implica aceptar que los Y que corresponden a esos X son negativos. Si yo me paro en 4, ¿cuánto vale el valor de Y? 0, no es negativo ni positivo, por eso el 4 lo nombro acá y no lo nombro ninguno de estos dos. Porque en el eje X, las Y no son ni positivas ni negativas, son 0. ¿Se entiende? Si yo pusiera el 4 en alguno de estos, estaría aceptando que el 4 está un poco por encima del eje o un poco por debajo. Y mentira, porque la función lo corta justo en el eje 4. ¿Se entiende la idea? Sí, yo lo que me doy cuenta es que voy a necesitar mucho ejercicio para incorporar esto porque... Claramente, así no me va. claramente. Por eso le digo que no se ponga nervioso. Yo Porque lo puedo entender así, pero es como que hay que memorizarse algunos términos que... Hay que aplicar el método conductista, Pablo. Esto es por repetición, no cabe duda. Bueno, de estos tres que están acá, decrecimiento constante, vayan a mirar el gráfico. ¿Cuál de esos tres es vacío? Es decir, de estos tres comportamientos, que crezca, que decrezca y que sea constante, ¿cuál es el que no está en ese gráfico? ¿El intervalo? Sí. Y menos infinito a 0. No estoy hablando de los números, estoy hablando, mirando el comportamiento de la función. El segundo. El constante, me dicen ahí, No. El el que decrecimiento. no está es el de decrecer. Claro. Fíjense, esta función es constante Y el otro en crecimiento. y después sube, es decir, crece. Lo que no hace es decrecer, Uh-huh. no baja jamás. Ustedes la ven bajando. Yo no la De veo. derecha a izquierda no. Bien. Ahora, el de intervalo de crecimiento. ¿Para qué valores de X la función viene en subida, digamos? Y a partir del 4. De 1 cerrado, Ah, no, tenés razón. Claro. de 1 cerrado a infinito. Sí. Sí. ¿Hasta? Más infinito. Claro. Perdón que atrase con la pregunta que voy a hacer, pero ¿qué quería decir corchete y paréntesis? ¿Por qué consideramos cerrado y por qué consideramos abierto?
con paréntesis. ¿En respecto a qué? ¿O en estos anteriores? No, en general. Es cuando el punto está incluido. Considerar perteneciente. Y paréntesis, lo dijimos el otro día, es que el extremo no está perteneciendo al intervalo. Está. Ahí me acuerdo. Bien. Yo acá puse uno cerrado y voy a lo mismo que dije hoy en el otro ejercicio. Si yo acá tomo la decisión de poner cerrado, en el otro voy a tener que poner abierto. Está bien. Y si acá pongo abierto, que no estaría mal, en el otro voy a tener que poner cerrado. ¿Y el constante desde dónde hasta dónde? De menos infinito a 1. A 1. Pero el 1, obligatoriamente, por Cerrado. haber digo acá, Tengo que tengo que cerrar. poner esto. Me pego una, ¿ves? ¿Me entiendes? Analicemos esto. Yo dije que reuniendo esto me tiene que dar el dominio. El dominio es todos los reales. Yo digo, de menos infinito a 1 abierto. El 1 a más infinito. El 1 lo dije acá y acá no. ¿No dije todos los reales acá? Sí, ¿y acá? ¿Dije todos los reales? ¿Sí o no? Sí. Claro, y el 4 lo dije una sola vez acá. Si yo lo hubiera repetido en alguno de estos, entonces está mal. Porque no puedo decir a algún X, no lo puedo decir 2 veces. ¿Está? Bien. Ahora viene, ordenada al origen. Para X igual 0, ¿cuánto vale Y? Dicho de otra manera, ¿dónde corta el eje Y? Menos 2. Menos 2. Menos 2. Voy a correr un poquito porque si no, no se ve nada. Ahí. Ahora, yo soy la hormiga que camina por el eje X, camina, y mira, mientras camina para el menos infinito, ¿qué hace Y? Sí, entonces lo tiende. Es igual. ¿Igual a quién? ¿A qué número? A menos 2. A menos 2. Yo pongo que tiende a más infinito, menos infinito si sube o baja, pero acá va derecho. Cuando va derecho pongo igual a tal número. ¿Sí? Bien. Hoy subía o bajaba a medida que yo me corría en X. Acá va derechito por el menos 2. Bueno, y del otro lado, si yo soy la hormiga que camina cada vez a X más grande, si Todo positivo. ¿qué cuento? ¿Qué digo de Y? Sí, seguro. Bueno, ahora le voy a sacar la foto. Va a estar complicado esto, ¿no? Eso lo necesitan sí o sí para el año que viene. Esto es como la ABC de lo que van a dar el año que viene. Para que este era el 2. Veré que no le puse el número. Bueno, cuando ustedes me digan, borro y hago el 3.
¿Vamos?